Yo, una mujer de 26 años, llevo casada casi 2 años. Mi marido, Kyle, de 26 años, nos conocimos más o menos cuando nos graduamos en la universidad, en una fiesta de una fraternidad. Estábamos en departamentos diferentes y lo había visto por la universidad, pero no habíamos interactuado mucho. Nuestros amigos nos habían arrastrado a la fiesta porque era una de las últimas antes de que terminara el semestre y ambos lo estábamos pasando fatal allí. Los dos somos algo introvertidos y las fiestas no son lo nuestro, sobre todo cuando la gente se emborrachaba y vomitaba por todas partes. Así que yo insistía en que quería irme y mis amigos no. Pero vieron que Kyle se iba y le pidieron que me acompañara porque yo también quería irme. Así que terminamos viviendo juntos y empezamos a hablar en el camino de vuelta al campus, y fue agradable, así que intercambiamos números al final del mismo. Luego empezamos a mandarnos mensajes y, poco después de la graduación, empezamos a salir. Tuvimos una relación de casi 4 años antes de que me propusiera matrimonio. Hemos tenido nuestros altibajos, pero la mayoría han sido insignificantes. No ha habido grandes peleas, ni cuando éramos novios ni después de casarnos. Nunca sospeché que me engañara ni nada parecido porque nunca se me ocurrió. Y su comportamiento conmigo siempre fue perfectamente normal. Yo creía que estaba enamorado de mí, y él insiste en que sigue estándolo, pero está claro que no era así porque, de lo contrario, no me habría engañado. Hace unas 3 semanas, Kyle volvió a casa con una niña en brazos a la que yo había visto muy pocas veces. Pero me di cuenta de que era la hija de uno de sus amigos. Él mismo no dio ninguna explicación cuando entró en casa después del trabajo con la niña en brazos. Así que tuve que preguntarle de qué se trataba. No me dijo nada hasta que había dejado a la niña en el sofá con su teléfono y se había puesto algo. Y luego me llevó aparte al dormitorio. La forma en que se comportaba me estaba asustando y me daba cuenta de que algo malo estaba a punto de suceder. Tenía un sexto sentido que me decía que algo estaba muy mal. Una vez dentro del dormitorio, me sentó y me dijo que tenía algo que contarme. Empezó diciéndome que seguía queriéndome más que a nada en este mundo y que lo que estaba a punto de decirme podría hacerme sentir lo contrario. Pero necesitaba recordar que estábamos destinados a estar juntos al instante. Sabía que la niña era suya. Pero aún así le dejé hablar porque esperaba, contra todo pronóstico, que hubiera alguna explicación inocente para la niña que estaba sentada en nuestro salón. Sin embargo, cuando empezó a hablar, supe que todo había terminado. Me dijo que todo había empezado una semana antes de que nos casáramos, porque fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que se iba a casar. Y ahora tenía que pasar el resto de su vida con una sola persona, como la mayoría de los hombres. Se arrepintió y estuvo a punto de huir la noche antes de la boda, pero una de sus amigas le pilló infraganti. Esta amiga suya, que falleció hace poco, Nikki había estado fumando en el aparcamiento y, al parecer, estaba hablando por teléfono fuera porque era el único sitio donde tenía cobertura, razón por la que pudo pillarle antes de que subiera al coche. Ella se fijó en la bolsa de viaje que la había preparado para la huida y se dio cuenta de lo que pasaba. Así que intentó calmarle y decirle que todo iría bien. Incluso se subió al coche con él y trató de disuadirle, pero acabaron enrollándose en el coche. Y él y Nikki se conocían desde hacía mucho tiempo, desde que iban juntos al instituto. Y yo siempre había sospechado que Nikki sentía algo por él, pero no había pruebas de ello, así que nunca dije nada al respecto. Además, ella siempre se portaba bien conmigo, así que no tenía motivos para sacar el tema y darle importancia. Pero siempre tuve la corazonada de que ella pensaba en Kyle como algo más que un amigo. Y si yo no hubiera formado parte de la ecuación, probablemente habría intentado ligar con él de todos modos. Kyle me contó que acabó pasando la noche anterior a nuestra boda con ella, y que durmieron juntos porque él estaba nervioso y ella era la única persona que había estado cerca. Dijo que no había estado pensando con claridad y que, en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho, decidió disculparse con ella y marcharse para poder volver a su propia habitación y casarse conmigo, porque yo era la única persona a la que realmente quería.
Salió de la habitación de ella hacia las 4 de la mañana y volvió inmediatamente a la suya. Así que nadie le vio salir en ningún momento. Y así había sido capaz de mantener esto en secreto durante bastante tiempo. Nikki tampoco sacó el tema más tarde, y decidieron que lo que había pasado la noche anterior a nuestra boda no había sido más que un gran error. Así que nunca más volverían a hablar de ello, porque ella sabía que él era feliz conmigo y que había decidido que quería estar conmigo. Ojalá pudiera decir que eso fue todo. Pero, por desgracia, unas semanas más tarde, Nikki volvió a ponerse en contacto con Kyle porque estaba embarazada. Fue entonces cuando todo empezó a ir patas arriba, porque no habían previsto que esto sucediera en absoluto. Y a ambos les pilló desprevenidos la noticia. Pero Nikki decidió que iba a quedarse con el bebé y le había dado a Kyle la oportunidad de alejarse de tener una relación con el niño, o podía optar por ser una parte activa de la vida del bebé. Y Kyle eligió criar a su hijo juntos. No firmó los derechos parentales que tenía y estuvo ahí para Nikki en cada paso del camino. Acudía a la mayoría de las citas que ella tenía con su ginecólogo, e incluso el día de su nacimiento estuvo con ella en todo momento. Era muy fácil engañarme, porque cada vez que tenía que estar con Nikki, me decía que tenía un viaje de trabajo y se iba. Yo sabía que estaba embarazada. También la había felicitado. E incluso el día de nuestro primer aniversario juntos, la había invitado a la fiesta. Pero yo no sabía que el bebé que había traído a la fiesta era de mi marido. La historia que Nikki contaba a todo el mundo era que se quedó embarazada mientras se enrollaba con una pareja de una aplicación de citas, y el chico no quiso formar parte del embarazo ni de la vida del niño. Así que era madre soltera. Ahora bien, la historia era bastante creíble, así que nadie la cuestionó. Y su hija tenía rasgos muy normales, así que nunca se me ocurrió que se pareciera a Kyle. Kyle y Nikki habían estado en contacto incluso después de la boda, y ella incluso había estado en nuestra casa varias veces después de eso. En muchas ocasiones, nunca noté nada raro en la forma en que se comportaban el uno con el otro, así que les resultaba bastante fácil engañarme. Nikki casi nunca traía a su hija, así que yo solo la veía en fotos, y por eso no había podido reconocerla cuando mi marido la trajo la última vez. Me dijo que las había estado apoyando y que las visitaba cada vez que podía para estar cerca de su hija. Me prometió que no había nada entre él y Nikki, y que habían terminado su aventura después de aquella noche antes de la boda. Nunca habían sido nada ni antes ni después. Solo había sido una noche. Pero él había seguido en contacto con ella porque tenían un acuerdo parental y la custodia compartida de su hija. También tenía que pagar la manutención y realmente quería formar parte de la vida de su hija, así que no podía alejarse de ella. Desgraciadamente, Nikki falleció hace un mes en un accidente mortal porque un camionero ebrio chocó con su coche. Su hija había estado viviendo con sus padres durante las últimas semanas. Pero ahora Kyle había decidido que por fin era hora de decirme la verdad. Y quería que lo aceptara a él y a su hija para que ella pudiera tener una madre y nosotros pudiéramos ser una familia juntos. Después de escuchar toda su historia y procesarla, no tenía ni idea de lo que me iba a decir a continuación porque estaba en estado de shock. Pero en el momento en que me dijo que esperaba que criara a su hija como si fuera mía, después de haberme dicho que me había engañado y se había acostado con su amiga el día antes de casarnos, enloquecí. Empecé a gritarle histéricamente y le dije que nunca iba a aceptarle ni a él ni a su hija porque lo que me había hecho era algo que nunca podría perdonar. Le dije que el hecho de que me lo hubiera pedido y esperara que le dijera que sí me demostraba hasta qué punto tenía derecho y lo sordo e insensible que podía llegar a ser. Tuve un ataque de nervios. Recuerdo haberle insultado y haber tirado todo lo que había en la habitación. Tuve una crisis total. Y una vez que terminó, decidí que no iba a dejarlo vivir más aquí. Mientras yo tenía mi episodio, Kyle estaba parado tratando de calmarme diciéndome cosas sin sentido para que pudiéramos arreglarnos y que él sabía que yo no quería decir nada de lo que estaba diciendo porque solo estaba enojada. Me dijo que aunque su hija era en parte de Nikki, también era en parte suya. Y sabía que con el tiempo llegaría a aceptarla.
Así que le dije que no tenía nada en contra de la niña porque nada de esto era culpa suya. Pero debería haberlo sabido, y no debería haberme engañado. Le dije que tenía que recoger sus cosas e irse porque no iba a dejar que un tramposo como él viviera conmigo en esta casa. Y mi decisión era definitiva. También le dije que tenía que llevarse a su hija y marcharse, porque pasara lo que pasara, nunca iba a aceptarlas a las dos en esta familia. Lo hecho estaba. No podía cambiarlo. Pero yo tampoco iba a tolerarlo. Intentó hacerme sentir culpable diciéndome que le había hecho promesas cuando me casé con él y que tenía que estar a su lado en los malos momentos. Pero le dije que todos esos recuerdos se esfumaron en cuanto me dijo que me había engañado justo antes de hacerme las mismas promesas. Yo había firmado para tener un marido, no para esto. Intentó convencerme, pero le dije que ya lo había decidido. Y él ni siquiera podía discrepar porque la escritura de nuestra casa estaba a mi nombre, ya que había sido un regalo de bodas de mi padre, y yo tenía todo el derecho a echarle. Así que después de muchas discusiones y idas y venidas, finalmente decidió empezar a recoger sus cosas para poder irse. Le había dejado muy claro que no quería que él ni su hija volvieran a mi casa. Él también estaba muy disgustado y pensó que yo tendría corazón y sería comprensiva. Pero le dije que no me importaba. Me había traicionado y había seguido traicionándome durante 2 años al no decirme la verdad. Si Nikki no hubiera fallecido en aquel terrible accidente, probablemente ni siquiera me habría dicho la verdad en ningún momento. Y yo me habría pasado la vida con un infiel, sin saber nunca nada de su hija ni de su aventura. Y ni siquiera sabía si me estaba diciendo la verdad sobre que solo había pasado una noche con Nikki. Por lo que sé, podría haber sido una aventura larga y prolongada. Pero ahora nunca lo sabría porque ella se había ido y nadie más sabía de ellos tampoco. Así que había muchos cabos sueltos en la historia. Y, por desgracia, nadie sería capaz de atarlos por mí. Pero estaba bien, porque de todas formas yo no quería formar parte de la historia. Había terminado con él en cuanto me dijo que me había engañado. Incluso mientras se iba, me dijo que no tenía corazón al echarlo junto con su hija. Y me hizo sentir un poco culpable porque su hija no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y era solo una niña pequeña, así que no se merecía nada de esto. Pero sabía que cuidaría de ella. Kyle no era pobre ni nada por el estilo, así que una vez que lo echaran, probablemente se iría a un hotel o viviría con sus padres. Así que sabía que estaría sana y salva con él. Simplemente no viviría conmigo. Y no creo que hubiera nada de cruel en ello. Antes de que se fuera, le dije que esto podría enseñarle una lección sobre honestidad y que si volvía a casarse, sabría que no debía mentirle sobre algo tan importante. Luego le cerré la puerta en las narices mientras esperaba un taxi fuera. Cuando me aseguré de que se había marchado, por fin me permití llorar de verdad, y creo que ese día estuve sollozando durante horas. También llamé a mis padres cuando se fue y se lo conté todo. Y me dijeron que podía venir a vivir con ellos, o ellos podían venir a vivir conmigo para que tuviera compañía y no tuviera que pasar por todo esto yo sola. Así que han estado viviendo conmigo durante los últimos días. Han pasado casi 2 semanas y todavía no he pedido el divorcio porque no tengo el valor de hacerlo. Pero Kyle está intentando que vuelva. Me ha estado enviando mensajes de texto casi todos los días para disculparse conmigo por todo, e insiste en que no deje que este pequeño contratiempo en nuestro matrimonio arruine lo que tenemos. No entiendo cómo puede referirse a este otro contratiempo menor porque, por lo que a mí respecta, me mintió durante años. Y no fue realmente una mentira pequeña, fue una bastante grande, y sacudió los cimientos literales de nuestro matrimonio. Y no creo que nadie en mi lugar trataría esto como algo menor o insignificante. Como si estuviera tratando de convencerme. Está tratando de minimizar el impacto de lo que ha pasado para que no lo deje. Puedo entenderlo. Pero lo que intentan hacer sus padres es peor porque intentan denigrarme solo porque me defendí y me negué a que Kyle se quedara conmigo. Después de que me dijo que había tenido una aventura con Nikki.
Me enviaron un largo correo electrónico hace un par de días y tenían mucho que decir sobre todo esto. Por supuesto, me llamaron egoísta y fría de corazón y todo eso. También me dijeron que, dado que Nikki ya no estaba en este mundo, no tenía por qué enfadarme tanto, porque no era como si fueran a reavivar la relación a cualquier precio. Así que no tenía motivos para sentirme tan insegura y llegar tan lejos. Además, como ella había muerto, tenía más razones para adoptar a su hija y vivir como una familia. Era lo correcto. Resumiendo, en su correo electrónico hicieron todo lo posible por convertirme en la mala de la película y me llamaron villana por mi forma de actuar. Durante mucho tiempo he hecho todo lo que una buena esposa haría y he intentado ser una buena compañera para Kyle, pero esto es algo que no puedo aceptar ni perdonar. Saber que me engañó con alguien que nos visitó varias veces después de eso, saber que ella había estado bajo mi techo y que tuvimos tantas conversaciones me eriza la piel. La falta de respeto es asombrosa y aún así esperaba que yo le aceptara a él y a su hija. Lo más que puedo hacer es sentirme mal por él, pero no puedo dejar ir mi orgullo y adoptar a su hija al mismo tiempo. Ese correo electrónico me ha hecho replantearme muchas cosas. No puedo aceptar que mis suegros me llamen villana por algo así. Siempre han sido buenos conmigo, incluso mientras salía con Kyle, y por lo que sé no sabían que tenían una nieta, así que también fue una sorpresa para ellos. También mencionan en el correo electrónico que si ellos podían aceptarlo, entonces yo no debería tener ningún problema en hacer lo mismo. Aunque en realidad no es lo mismo, ya que a mí me engañaron, así que no sé a qué vienen. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, quiero tener la conciencia tranquila y no puedo hablar de esto con mis amigos. Todavía no. Así que escribo en mi red social. Eso me pasa por echar a mi marido de casa después de que trajera a casa a su hija secreta porque su compañera sentimental falleció. Actualización 1. Muchas gracias, chicos, por la abrumadora respuesta. Me mantengo fuerte gracias a vosotros y al apoyo de mis padres. Les conté lo de la aventura y lo de la niña y lo que Kyle esperaba de mí y no hicieron más que apoyarme. Me dijeron que había hecho lo correcto al echarle de casa porque había que darle una lección y bajarle los humos. Me dijeron que era indignante que esperara que yo los aceptara a los dos y vivieran felices para siempre. Fue una estupidez por su parte. Mi padre, en particular, estaba muy enfadado porque, en primer lugar, Kyle no le había caído muy bien porque pensaba que mi marido era demasiado caprichoso para su gusto. La razón era que había cambiado de profesión muchas veces, pero con muy poco éxito. Tenía mucho dinero, pero apenas había conseguido nada porque se limitaba a saltar de un trabajo a otro sin molestarse en permanecer en uno el tiempo suficiente para averiguar su futuro en la empresa, y yo siempre le había defendido diciendo que no había nada de eso. Pero resulta que mi padre tenía razón en todo. Así que están intentando buscar buenos abogados de divorcio y entonces podré solicitar el divorcio porque no creo que tenga sentido seguir esperando. Él puede seguir disculpándose, pero eso no significa que yo tenga que perdonarlo en ningún momento. Y en mi corazón, no creo que pueda perdonarle nunca después de lo que ha hecho. Algunas cosas nunca van a estar bien, no importa lo mucho que intentes que lo estén. Actualización 2. Hey, así que han pasado 2 semanas desde la última vez que publiqué en Reddit. Hace unos 4 días solicité el divorcio y mi padre me encontró uno de los mejores abogados de la ciudad. Algo que agradezco porque ahora el divorcio será mayoritariamente a mi favor a no ser que encuentre a alguien mejor. Pero eso es poco probable porque aunque encuentre al mejor abogado del país, igual me engañó, ese no es el punto ahora. Esta mañana, Kyle fue notificado con los papeles del divorcio y no estaba contento al respecto. Desde que lo echaron, me ha estado mandando mensajes todos los días para intentar conquistarme. Pero supongo que hoy se dio cuenta de que yo nunca iba a volver y eso no le gustó. Así que en lugar de aceptarlo con elegancia y dejarlo ir con dignidad, decidió montar una cena delante de mi casa. Supongo que ha estado viviendo con sus padres. No hay otra explicación. Porque hoy, cuando ha aparecido delante de mi casa, su hija no estaba con él.
Y doy gracias de que no estuviera porque no creo que a ningún niño le hubiera gustado ver lo que pasó después. Empezó a gritarme desde la calle y a insultarme. Dijo que yo era lo peor y que se arrepentía de haberse casado conmigo. Debería haber cancelado la boda después de aquella noche con Nikki y haberse casado con ella. Y luego incluso empezó a culparme por su muerte. Era absurdo, porque decía que si yo no hubiera sido su mujer, se habría casado con ella y habrían estado juntos y quizá ella seguiría viva y su hija tendría una madre. Ni siquiera sé cómo llegó a esa conclusión porque, por lo que yo sabía, el coche de ella fue arrollado por un camionero borracho. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Así que culparme por algo tan grande como eso, es simplemente psicótico. Y yo sabía que estaba teniendo una crisis de algún tipo, así que no dije nada. Pero llamé a la policía porque lo quería lejos de mí. Y entonces también empezaron a llamar pidiendo explicaciones sobre lo que estaba pasando porque nos conocían y podían reconocer la voz de Carl. Fue todo un lío. La policía llegó a los 15 minutos y lo sacó de mi propiedad porque, mientras gritaba, había puesto un pie en mi jardín y yo podía hacer que lo arrestaran o presentar cargos contra él, pero no lo hice porque no quería el drama. Sabía que mis suegros tendrían mucho que decir si hacía algo así. No merecía la pena. Así que lo dejé pasar. Le soltaron con una advertencia y parecía razonablemente avergonzado de sí mismo mientras se alejaba. Sinceramente, fue un día muy raro y solo quiero que se acabe. Realmente deseo que no haga cosas como esta durante el divorcio porque ya es todo muy doloroso y estresante. No necesito más. Actualización 3. Hola. Así que finalmente anuncié mi divorcio hoy en las redes sociales porque un par de amigos estaban preguntando por mí y Kyle y cómo estábamos porque no habíamos publicado nada juntos en mucho tiempo. Nadie sabe, aparte de mis padres y sus padres, por lo que estamos pasando. Y decidí que hoy iba a decirle a todo el mundo que nos divorciábamos. No necesitan saber la razón, pero va a ser incómodo a largo plazo. Así que creo que era importante anunciárselo a la gente. Y tengo mucha suerte de haberlo hecho, porque cuando lo publiqué, los padres de Nikki se pusieron en contacto conmigo. Me dijeron que, al parecer, habían estado esperando una publicación como esta tras el fallecimiento de su hija y que habían estado consultando mi perfil todos los días a través de la cuenta de Nikki. Y por fin les había llegado la noticia de que no había moros en la costa. Eso y que por fin podían contarme toda la verdad. Me enviaron mensajes desde el teléfono de Nikki, así que fue bastante raro porque era como si ella me estuviera enviando mensajes o algo así. Pero, por supuesto, no era el caso. Ellos me lo dijeron que al parecer, todo lo que Kyle me había dicho acerca de que habían terminado la aventura después de solo una noche de sexo antes de la boda era una gran mentira. Kyle me había estado engañando hasta el día en que Nikki murió. Decían que venía casi cada 2 fines de semana y le prometía a Nikki que me dejaría porque ella estaba enamorada de él. Y él decía que también estaba enamorado de ella. La aventura nunca terminó. Me mintió diciendo que solo había sido una noche. Al parecer, incluso la había llevado a escapadas de fin de semana un par de veces en los últimos 2 años. Así que supongo que hice bien en pedir el divorcio. Estaba tratando de tomarme el pelo una vez más. Y esta vez podría haber sido incluso más fácil para él, ya que Nikki ya no estaba aquí, negar o confirmar la historia. Me pone enferma pensar que iba a aprovecharse del hecho de que Nikki había fallecido y yo no había publicado nada sobre el divorcio. Sus padres nunca se habrían puesto en contacto conmigo y yo probablemente nunca me habría enterado de la verdad. Me da tanto miedo pensar que podría haberme pasado toda la vida creyendo en una mentira así. Me alegro mucho de haber publicado ese post. También les pregunté si serían capaces de testificar contra él si realmente llegara el caso, y aceptaron de buen grado. Me dijeron que nunca habían aprobado la relación de Kyle y Nikki solo por el hecho de que él me había estado engañando. Si se hubiera negado a casarse conmigo en cuanto se hubiera dado cuenta de que sentía algo por Nikki y hubiera roto el matrimonio, habría sido medianamente respetable. Pero en lugar de hacer eso,
siguió quedando con Nicky a mis espaldas porque tampoco estaba dispuesto a renunciar a mí. Me dijeron que le hicieron pruebas porque se sintió desgraciado durante todo el embarazo e incluso después, porque siempre me prometía que me dejaría. Pero todo el mundo sabía que eso no iba a ocurrir porque le importaba demasiado lo que los demás pensaran de él como para dejarme. Si me dejaba y empezaba a salir con Nicky, se convertiría inmediatamente en el malo de la película y él no quería eso. Así que estaba dispuesto a engañarme y traicionar mi confianza y hacer lo mismo con Nicky y hacernos pasar a los dos por mucho dolor porque le importaba su reputación. Fue repugnante. Y estoy muy contenta de haber decidido pedir el divorcio porque no se merece estar conmigo. De hecho, voy a arriesgarme y decir que no se merece estar con nadie. O mejor dicho, no puedo imaginarme a una mujer tan horrible que merezca estar con él porque es el peor hombre del mundo. Sé que Nicky lo amaba. Siempre lo había sabido porque era tan evidente. Y sé que ella había sido parte de una aventura con un hombre casado. Pero por alguna razón, me siento mal por ella. Ahora, puede que sea el hecho de que se haya ido, pero no se merecía esto. Según sus padres, lloraba día y noche y el único respiro a todo el dolor era su hija. Incluso le había suplicado que me dejara porque ya no podía más. E incluso hasta una semana antes de fallecer, le había prometido que me dejaría pronto. Pero todo eran falsas promesas. Y ahora no tiene que cumplir ninguna. Así que apuesto a que debe estar muy aliviada. La única razón por la que se sinceró conmigo hace poco fue porque los padres de Nicky amenazaban con decírselo si no me decía la verdad él mismo. Así que eso fue lo que lo impulsó. Y se dio cuenta de que si venía a mí con la verdad, tendría más oportunidad de manipularla para que le convenga a él y a su narrativa, por eso lo hizo él mismo. Es una pieza desagradable. Me aseguraré de destruirlo en el divorcio porque no merece salirse con la suya. Ni a mí ni a Nicky. Ya le conté todo a mi abogado, y él piensa que es bueno. Vamos a ver cómo va.